de la universidad. Bien, entonces nos encontramos aquí para un ejercicio que en este caso es el problema número 6 del tema de teoría combinatoria, ¿sí? Este es el equipo número 2 conformado por Cuencamera Christopher, Camacho Real Peleidi y Sacón Klinger Héctor. El ejercicio, ¿sí? Nos dice que habla sobre un problema C que tiene el nombre número de 3 dígitos. Entonces, el enunciado del mismo dice que ¿cuántos números de 3 dígitos se pueden formar con los pares 2, 4, 6 y 8 sin repetir dígitos? ¿Cuántos de esos números comienzan por 2? ¿Cuántos terminan en 64? ¿Cuántos son mayores que 500? ¿Y cuántos suman todos los números obtenidos? Eso primero sin repetir los dígitos y luego tenemos que responder cada una de las preguntas, pero ahora repitiendo los dígitos. Entonces, la primera interrogante del ejercicio nos dice cuántos números de 3 dígitos se pueden formar con los pares 2, 4, 6, 8 sin repetir esos dígitos. Entonces, si leemos esta primera interrogante, nos podemos dar cuenta que es un problema del tema de permutación o de variación ordinaria, ¿sí? En donde de un conjunto de 4 elementos, que son los números 2, 4, 6 y 8, vamos a tomar solamente 3. Entonces, la fórmula para poder aplicar la resolución de este ejercicio es que B con n elementos, de los cuales vamos a tomar r elementos de ese conjunto, va a ser igual a n factorial sobre n menos r factorial, ¿sí? Entonces, hay que recordar que tenemos como n el valor de 4, porque 4 son el total del universo de los dígitos, y de esos 4 solo vamos a tener espacio para colocar 3, porque nos dice que es un número de 3 dígitos. Entonces reemplazamos los valores, ¿sí? Abajo el denominador nos da 1, entonces tenemos 4 factorial, que es 4 por 3 y por 2, 4 por 3, 12, por 2, 24. Entonces la solución de este ejercicio es que se pueden formar 24 números de 3 dígitos con los pares 2, 4, 6 y 8 sin repetir esos dígitos. Si avanzamos a la siguiente interrogante, ahora tenemos cuántos de esos números empiezan por 2. Si leemos la interrogante, el problema nos dice que el primer dígito va a ser 2, o sea, tenemos que fijar el número 2. Entonces nos quedarían 3 elementos. ¿Por qué? Porque no podemos repetir los dígitos. Entonces el 2 ya está ahí. No podemos volver a repetir el 2. Entonces tendríamos un total de 3 elementos disponibles, pero solo podemos colocar en 2 espacios. Entonces ahora tenemos que con el total de elementos son 3, que sería el número 4, 6 y 8, los dígitos 4, 6 y 8, y R2, que son los 2 espacios que tenemos disponibles ahí. Si aplicamos la fórmula, tendríamos un 3 factorial en la parte de arriba, un 1 factorial en la parte del denominador. Entonces resolvemos la parte de acá arriba, que serían 3 por 2 son 6, ¿sí? La solución a la interrogante sería, es que se pueden formar 6 números de 3 dígitos con los pares 2, 4, 6 y 8 que comienzan con el dígito 2. ¿Sí? ¿Qué números pueden ser eso? Pues podemos poner el 4 y el 6 y el 4, el 6 y el 8 y el 6, el 4 y el 8 y el 8 y el 4. Esos son los 6 números que podemos colocar ahí. La siguiente interrogante nos habla de cuántos terminan en 64. Entonces, si leemos el enunciado, ahora nos dicen que los dos últimos dígitos, ¿sí? Van a estar conformados por el 6 y el 4, quedándome un solo espacio disponible. Y como los números no se pueden repetir, yo solo tengo opción de colocar el 2 y el 8, ¿sí? Entonces tengo dos números y un solo espacio. Entonces, N2, R1. Hacemos el cálculo del 2 factorial y tenemos que 2 por 1 es 2, ¿sí? Y en la parte práctica lo podemos ver que el número que podemos colocar aquí para poder cumplir con el enunciado es 264 o 864. Entonces, la solución sería que se pueden formar dos números de 3 dígitos con los pares 2, 4, 6, 8 que terminen en 64.
Luego el ejercicio nos habla de cuántos son mayores que 500, ¿sí? Entonces, asimismo como hemos hecho los ejercicios anteriores, para que un número de tres cifras sea mayor que 500, con los números que nos dan, hay dos opciones. Que tengamos el primer dígito 6, ¿sí? Para decir 600 y algo, y el primer dígito 8, para decir 800 y algo. Aplicamos la fórmula otra vez con un n de 3 y un n de 2, y tenemos que en el primer caso podemos tener 6 números. Y en el segundo caso, que el primero fuera 8, podemos tener 6 números más, lo que nos da un total de 12 números de tres cifras que pueden formarse con tres dígitos con los pares 2, 4, 6 y 8. Y luego el ejercicio nos dice cuánto suman todos los números obtenidos. Bueno, entonces, para poder responder a esta pregunta, vamos a tratar de recordar los datos que tenemos del ejercicio. Entonces, tenemos que podemos formar 24 números de tres dígitos con los dígitos 2, 4, 6 y 8 sin que eso se repita, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos el número 24 como numerador. Luego tenemos que existen cuatro dígitos, que son el 2, el 4, 6 y el 8. Entonces, si dividimos 24 para 4, nos va a dar el número 6, que nos indica que el número que aparece cada dígito, ¿sí? Son en 6 ocasiones, en la misma posición. Entonces, aquí rápidamente, ya que los números son 24, los podemos nosotros realizar. Esta tabla es para poder luego manejar un procedimiento de una fórmula. Podemos darnos cuenta que sí se cumple con lo que se dice del caso. 24 dividido para 4, 6. Entonces podemos darnos cuenta que el número 2 aparece 6 veces en el mismo lugar. El número 4 aparece 6 veces en el mismo lugar. El número 6 aparece 6 veces en el mismo lugar. Y el número 8 aparece 6 veces en el mismo lugar. Lo mismo con la parte de decenas y unidades. Cada número aparece en 6 ocasiones en el mismo lugar. Entonces, si nosotros sumamos, ya que tenemos los números aquí, podemos sumar y vamos a obtener un resultado. Sin embargo, para poder obtener una fórmula tenemos que la suma, ¿sí? La suma total de todos estos números van a ser igual a 6, que son las veces que aparece cada número, por la suma de esos números, porque siempre vamos a sumar los mismos números. El 2 más el 4 más el 6 más el 8, ¿sí? Por, abro paréntesis, 100 que representa las centenas, porque como tenemos tres dígitos, la primera dígito hace énfasis a la centena o se relaciona con la centena, el segundo dígito con la decena y el primer dígito es la unidad. Entonces, hacemos los cálculos, resolvimos primero el paréntesis de la suma, que nos da 20, luego nos da 6 y 320, que es la multiplicación de 6 por 20 por 111, tenemos 13.320. Resolviendo la interrogante, tenemos que la suma de los números de tres dígitos que se pueden formar con los pares 2, 4, 6 y 8, sin repetir los dígitos, es de 13.320. Luego, ya rápidamente, ¿sí? El ejercicio también nos dice ahora repitiendo los dígitos, ¿sí? Lo vamos a hacer un poco más rápido, ya que ya hemos aplicado y vamos a tratar de aplicar los mismos conceptos. Entonces, aquí en este caso, los dígitos se pueden repetir. Entonces, como yo tengo tres dígitos, he colocado de manera gráfica estos tres cuadritos. Este es el primer dígito, segundo dígito y tercer dígito. Entonces, como los números se pueden repetir, yo en el primer dígito puedo colocar el 2, el 4, el 6 y el 8, es decir, puedo colocar los cuatro números. En el segundo, sí, en la segunda posición, también puedo colocar los cuatro números y en la tercera lo mismo. Entonces, ¿cómo yo puedo hallar el total de números? Sí, puedo multiplicar 4 del primero por 4 del segundo por 4 del tercero, o también puedo decir que es 4 al cubo, lo que me da 64 números. Es decir, que se pueden formar 64 números de tres dígitos con los pares 2, 4, 6, 8, repitiendo los dígitos. Luego tenemos la siguiente pregunta que nos dice sobre cuántos de esos números comienzan por 2. Entonces, esa posición del primer dígito ya está cubierta porque comienza por 2. Entonces, la fórmula sería ahora 1, porque solo puede haber un número ahí que será el 2. En la segunda posición, los cuatro números, porque se puede volver a repetir el 2 o cualquiera de los otros dígitos. Y también en la tercera posición,
los 4 más, dándonos un total de 16 números de 3 cifras con los pares 2, 4 y 6 y 8 que empiezan con el dígito 2, repitiendo los dígitos. Luego tenemos que cuántos terminan en 64, pues ese 64 ya cumple con 2 posiciones de los 3 y tenemos que en el primer lugar podemos colocar los 4. Ya no acá ningún número más porque si le cambiamos el 6 por el 8 ya no terminaría en 64. Entonces tendríamos las 4 opciones que colocar en el primer número que pueden ser 264, 464, 664 y 864. ¿Sí? Son los 4 números que podemos hallar. ¿Cuántos números son mayores que 500? La misma dinámica de antes, para que un número sea mayor que 500, tiene que comenzar o en 6 o en 8. ¿Sí? En 6 o en 8. Entonces, aquí podemos colocar en la primera posición 2 dígitos, que es el 6 o el 8, y en los otros los 4 números que podemos repetir, teniendo un total de 32 números, de 3 cifras que se pueden formar con los pares 4, 6 y 8, que sean mayores que 500 repitiendo los dígitos. Y por último, tenemos que la suma de todos los números ahora nos va a dar, tenemos el total de 64 números que podemos formar, tenemos 4 números mismos y tenemos que cada dígito aparece en 16 ocasiones en la misma posición. Haciendo los cálculos, tenemos que ahora la suma de esos números es 35.520. De esa manera, contestamos a las interrogantes del problema número 6. Eso es todo.